básica y fundamental es que la cuarentena, en lugar de estar haciéndola en un lugar donde podemos abrir la heladera y sacar una coca, o ir y prender el gas y hacernos un café, o prender la calefacción o el aire acondicionado, depende de cómo esté el clima, en la Antártida las cosas son muy diferentes. Una cuarentena en una carpa que puede durar 20 días, como una vez que estuve 20 días adentro de una carpa, no es muy agradable, digamos, no hay mucha comodidad. Y eso es lo que voy a tratar de mostrarles en esta presentación. Voy a tratar de mostrarles cómo es el trabajo en la Antártida y cómo es el trabajo de los geólogos o de los paleontólogos y por qué vamos los geólogos y los paleontólogos a la Antártida. Digamos. Todo el mundo dice, pero ¿y a qué vas si está todo lleno de hielo? Bueno, no voy en invierno, voy en verano, o vamos en verano, que es cuando hay rocas expuestas y podemos trabajar. Pero esas rocas no están expuestas todo el tiempo. Hay días que hay tormentas, esas tormentas tapan todo de nieve y hay que esperar varios días hasta que esa nieve se va, se derrite y uno puede volver a trabajar. Puede trabajar a lo mejor por 2 o 3 días hasta que vuelve otra tormenta y vuelve a tapar todo de hielo o de nieve. Entonces, tiene características muy especiales y es realmente muy interesante. De todas maneras, quería decirles que no soy el único en el Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología que ha trabajado o trabaja en la Antártida. El director del instituto, Alberto Caselli, ha trabajado muchos años en Decepción, que es una isla volcánica que hay en el norte de la península antártica. También lo ha hecho Rodolfo Coria, quien ha descubierto varios restos de dinosaurios en la isla James Ross y que han sido publicados en revistas de mucho impacto. Y también lo ha hecho Marianela Talevi, que es la directora de la carrera de paleontología en la isla Marambio. O sea que no soy el único que puede hablar o que ha tenido estas experiencias que he tenido yo. Digamos que para empezar a conversar o a ubicarlos a ustedes en dónde estamos, en qué parte de la Antártida estamos trabajando, quiero mostrarles este mapa en el cual se indica la ubicación de la isla Seymour. Seymour es el nombre por el cual se conoce en el resto del mundo, menos en Argentina, a la isla Marambio. O sea, si nos vamos a regir por un principio de prioridad, Seymour tiene prioridad antes que Marambio, pero bueno, nosotros nos caracterizamos por los argentinos por muchas veces no respetar esas normas y hemos bautizado a la isla como Isla Marambio. La isla Marambio es conocida porque tiene una base argentina que se llama también Isla Base Marambio, que tiene una pista de aterrizaje que es la que permite las conexiones entre Río Gallegos, que está por acá, y el norte de la península antártica. Esa distancia entre Río Gallegos y la península antártica y la pista de Marambio es de aproximadamente o un poco más de 1000 y pico de kilómetros. El avión tarda más o menos 2 horas y media, 3 horas en llegar desde Río Gallegos hasta Marambio. Esta es la isla Marambio, la que ven acá. Voy a tratar de con la flechita marcarles el límite de la isla Marambio. Viene por acá, por acá, por acá, por acá. Da la vuelta así y gira todo acá. Eso que ven ahí, esas casitas rojas, es la base Marambio. Y esta es la famosa pista de la isla Marambio. La pista, como ustedes pueden ver, es una pista corta, es de tierra, y si ustedes pueden apreciar, acá se termina y concluye con
con un relieve bastante pronunciado hacia el mar. O sea que si el avión no frena a tiempo, sigue viaje y mejor no estar en ese momento, en ese aterrizaje. Como es muy corta la pista, el avión lo que hace es tirarse casi de panza y golpear contra la pista, por eso tiene el avión un tren de aterrizaje más resistente que le permite soportar ese aterrizaje y frena antes de llegar hasta el borde, porque si no nos caeríamos todos al mar. Lo que vemos al fondo, todo esto que se ve acá, que es un gran glaciar de escudo, un gran glaciar, está sobre una isla que se llama Snow Hill, Cerro Nevado, porque justamente prácticamente toda la isla está formada por un gran glaciar. Y acá a la derecha alcanzamos a ver un poquito de lo que es la isla más grande y que le da el nombre a todo este archipiélago que se llama Islas James Ross. En toda esta zona hay, como ustedes pueden ver en Marambio, lugares donde hay rocas aflorando. O sea, que en verano, esta foto es en verano y está, por supuesto, después de una tormenta, por lo tanto está toda cubierta por hielo o nieve. Pero no siempre es así. La nieve y el hielo se mantienen todo el año, por supuesto, en estos enormes glaciares que hay en Snow Hill o en Cerro Nevado. Ahora, ¿cuál es el interés o por qué los geólogos y los paleontólogos estamos tan interesados en ir a esta zona? Voy a empezar a decirles que toda la historia comienza en la isla que está aquí atrás, en Snow Hill. Esa isla fue famosa porque durante 1901, en ese lugar se estableció una expedición sueca que iba a permanecer 2 años en la Antártida. O sea, no, perdón, 1 año en la Antártida. La idea era que fuera a invernar, 6 personas fueran a invernar en esa isla durante 1 año, o sea, pasar el invierno y parte del verano, haciendo estudios de distintos tipos. Esa expedición se conoce con el nombre del jefe de esa expedición, que fue Nordenskiöld, que fue un sueco. La expedición fue muy bien hasta que llegó a la Argentina, llegó a Buenos Aires. O sea, de Suecia llegan a Buenos Aires y en Buenos Aires piden que el gobierno argentino les ayude para poder llegar hasta la Antártida. Para eso necesitaban hacer una escala en Ushuaia, donde debían reabastecerse y bueno, una serie de paradas intermedias que le iban a permitir después encarar el año completo en la Antártida. La cuestión es que el gobierno argentino les dijo, sí, muy bien, pero ustedes tienen que llevar a un argentino en esa expedición. Es como si la NASA va a mandar una misión a Marte y la estación desde la cual va a partir el cohete se va a ubicar en la Patagonia y el gobierno argentino les dice, muy bien, sí, pueden hacer el lanzamiento desde la Patagonia, pero tienen que llevar a un astronauta argentino. Fue más o menos esa la historia. Y la cuestión es que los suecos pobres tuvieron que aceptar esa imposición y llevaron a un pibe de unos 20 años aproximadamente, que era un marino que acababa de terminar la carrera de oficial en la Marina, que era el alférez José María Sobral. Sobral no hablaba sueco, no hablaba inglés, solamente hablaba español y algo de correntino, y en el medio de todo esto se vio yendo rumbo a la Antártida para pasar un invierno con 5 suecos a los cuales nunca en su vida había visto. El barco que lo llevó era el Antarctic, un barco sueco que al llegar a Snow Hill... Una pregunta, Silvio. Este sí. correntino hablaba sueco, ¿no? No, él no hablaba ni sueco, ¿Y los hablaba... suecos, ¿y los suecos hablaban correntino?
no hablaban correntino, no hablaban nada, hablaban inglés y sueco. El Así correntino que, hablaba inglés. no, el correntino no hablaba inglés tampoco, el correntino hablaba español nada más. O sea que Están era una preguntando situación, cómo hacían para comunicarse en el chat. bueno, bueno, la cuestión es que ni siquiera, imagínense, los suecos, los noruegos, los islandeses, finlandeses, están acostumbrados a un clima frío, tenían ropa para esas circunstancias, para esas condiciones climáticas, pero al pobre Sobral lo mandaron con unos cueros de guanaco y un par de cosas más, pero que realmente eran muy precarias para poder soportar el clima antártico durante el invierno. De todas formas, cuando llega el Antarctic a Snow Hill, arman esta casita que ustedes ven ahí. Esa casita, que hoy se conoce como Refugio Sueco, Suecia, es el que les iba a permitir a los 5 suecos y a Sobral vivir durante el año que iban a pasar en la Antártida, realizando observaciones meteorológicas, observaciones zoológicas, geológicas, etc. Esos son los 6 integrantes de la expedición. Este que está acá es Sobral, el que tiene estos tiradores, este es Sobral, y estos otros son los restantes integrantes de la expedición sueca, que se quedó con la expectativa de pasar un invierno en la Antártida. Iba a ser la primera expedición, los primeros humanos en pasar un invierno en la Antártida. El Antarctic, que era el barco que los llevó, debía regresar a Buenos Aires hasta el año siguiente que volvería a buscarlos. Pero ¿qué pasó? En el camino, a unos 50, un poco más de 50 kilómetros de donde había dejado a los expedicionarios, fue atrapado por el hielo se congeló y el barco se hundió. Esta es una de las fotos últimas que hay del barco mientras se está por hundir. O sea que los pobres tripulantes del barco debieron subirse a un bote que tenían y con ese bote ir más o menos navegando hasta llegar a una isla donde construyeron un refugio. Ese refugio que construyeron fue de piedra y ahí se quedaron durante 2 años, igual que la gente que se quedó en la isla Snow Hill, o sea, Sobral y los 5 suecos debieron permanecer en Snow Hill por 2 años, hasta que los rescató el gobierno argentino cuando se dio cuenta que no volvían, mandó una expedición a ver si los podía encontrar. Imagínense, en esa época no había imágenes satelitales, no había GPS, no había nada como para poder ubicar radio, no había teléfonos satelitales, no había nada. O sea que encontrarlos era como encontrar una aguja en un pajar. Pero antes de que la corbeta Uruguay, que fue el barco que viajó en búsqueda de los expedicionarios, los encontrara, se encontraron ellos mismos. O sea, los dos grupos habían quedado separados unos 50 kilómetros, unos con Sobral, muy bien pertrechados, porque tenían comida para un año y medio, tenían una casita donde estar, tenían calefacción, tenían unas ciertas condiciones relativamente confortables. Como ustedes pueden ver, la casita no era muy grande, o sea que para 6 personas era casi como una de las cuarentenas que estamos pasando nosotros, pero no la pasaron por 15, 20, 30 días, sino por 2 años. Pero el otro grupo, el que quedó cuando se hundió el barco, ese grupo tuvo que construirse un refugio de piedra en una isla y vivir de lo que podían cazar porque no habían podido recuperar nada del barco.
Entonces, solamente vivieron comiendo focas, huevos de pingüino y pingüinos. Ahora bien, esos dos grupos se encontraron poco tiempo antes de que la corbeta Uruguay los rescatara. Lo interesante de esto es que en esa época no se sabía si había aborígenes que vivían originariamente, que eran originarios de la Antártida, y esta gente se encontró, se observó desde lejos y dijeron, opa, son seres humanos, ¿quiénes son? Cuando se encontraron no se reconocían, porque estos que vemos en la foto esta son los que habían quedado viviendo en el refugio de piedra y cocinando con aceite de foca y comiendo carne de pingüino y huevos de pingüino, y estaban todos negros de la grasa y prácticamente eran irreconocibles. O sea que fue un encuentro después que se identificaron, fue un encuentro maravilloso, porque se volvieron a encontrar, pero la mala noticia era que el barco no los iba a ir a rescatar nunca, porque se había hundido. Esa es la Casa Suecia hoy, es donde vivieron los que habían llegado con la finalidad de quedarse un año en la Antártida. Es una casa, una casita que está mantenida por la Argentina, por la Dirección Nacional del Antártico en Argentina, y es un hito histórico, un lugar histórico en la Antártida. Está protegido por las normas y los tratados internacionales. Y ese es el barco que rescató a los expedicionarios en 1903. El barco esa es la corbeta Uruguay, y hoy la pueden visitar si algún día van a Buenos Aires, en Puerto Madero, es un museo, y se puede visitar donde hay una colección de fotos y de implementos y de cosas que usaron la gente que permaneció ese tiempo en la Antártida. Eso ocurrió entre 1901 y 1903. Como ustedes pueden ver, cuando no hay nieve, cuando el tiempo está bueno, las rocas, las exposiciones de las rocas son excepcionales. Y eso fue lo que vieron los expedicionarios suecos. Por lo tanto, Nordenskiöld coleccionó una cantidad muy grande de fósiles y de rocas que permitieron conocer qué decía la geología y la paleontología de esa región. Ustedes se preguntarán qué pasó con Sobral durante todos estos 2 años que estuvo como colaborador o como integrante de la expedición de Nordenskiöld. Sobral aprendió a hablar el sueco esos 2 años, claramente, ¿no? Vivió en esa casita con 5 suecos, algo debió de haber aprendido, y cuando volvió a la Argentina, cuando los rescata la corbeta Uruguay y vuelve a la Argentina, Sobral decide ir a estudiar geología a Suecia. Cuando pide la autorización a la Marina para que le permita ir a hacer sus estudios a Suecia, la Marina se lo niega, porque para la Marina Sobral era como una especie de héroe que había sobrevivido 2 años a la Antártida, era como un astronauta hoy, como alguien que fuera a Marte y vuelve, entonces lo quería retener como integrante de la Armada. Sobral decide renunciar entonces a la Armada y se va a estudiar geología a Suecia. Y es el primer argentino geólogo, es el primer argentino que se recibe de geólogo. Bueno, la historia sigue. Sobral se casa en Suecia con una sueca muy bonita, vuelve a la Argentina y tiene 8 hijos. Bueno, en realidad algunos son suecos, creo, pero vuelve a la Argentina y hace trabajos geológicos muy interesantes, muy importantes, algunos aquí en el norte de Río Negro. Pero esa historia sería 2 o 3 charlas más. Así que voy a seguir con para lo cual me convocaron, que es decir, cómo se trabaja en la Antártida. ¿Y por qué es tan importante la isla Marambio? La isla Marambio
tiene dos cosas que son muy importantes. Una es que contiene o tiene una sucesión de rocas, como las que vemos acá, que contienen al límite Cretácico-Paleógeno, el momento en el que el asteroide colisionó en la península de Yucatán, bla, bla, bla. Donde está parada esta persona está parada justo en el límite Cretácico-Paleógeno. Entonces, es una de las pocas localidades en el hemisferio sur donde hay una sucesión muy continua de sedimentos de ese intervalo de tiempo. Igual que lo que existe acá en el norte, en la barda norte de Roca. Son de la misma edad que la barda norte de Roca. Entonces, es un punto muy importante, muy interesante mundialmente para estudiar qué ocurrió con los organismos, con el ambiente, con el clima hace 66 millones de años. Y el otro aspecto muy importante que tiene que tiene la isla Marambio es que hay una sucesión de rocas del Eoceno que son extraordinarias y que tienen los fósiles, por ejemplo, tienen una preservación espectacular como la que podemos ver en esta diapositiva. Ahora bien, ¿cómo se llega a Marambio hoy? No en 1901 que había que ir en barco. Bueno, hoy también se puede llegar en barco con el rompehielos Irízar o con otras naves. Pero como Argentina tiene una pista de aterrizaje en la base Marambio, se puede llegar en avión. Los aviones que cruzan el pasaje de Drake y que llegan hasta Marambio son aviones de la Fuerza Aérea Argentina y fundamentalmente o básicamente el avión que se usa son los Hércules, los aviones Hércules, el C-130, que son aviones con 4 hélices y 4 turbinas, y son aviones relativamente seguros y que llevan gran cantidad de carga y que sirven para este tipo de misiones. Entonces, los aviones normalmente salen de Buenos Aires, hacen escala en Río Gallegos, y en Río Gallegos se espera hasta que las condiciones climáticas permiten cruzar a Marambio. ¿Por qué razón hay que esperar? Porque la pista de tierra o de barro congelado, digamos. Si el clima está muy bueno, si hay temperatura muy alta, el barro está descongelado, el hielo está descongelado y entonces el avión no puede aterrizar. O sea, lo ideal es que no esté nublado, pero que haga mucho frío para que la pista esté congelada y el avión pueda aterrizar. Entonces, este es el interior del avión, ahí subimos los investigadores, la gente que va a hacer tareas de mantenimiento de la base, se lleva carga y se trae de vuelta la basura que se ha usado, que se ha generado durante el tiempo en el que se estuvo en la base. El avión, bueno, esto lo que vemos acá es parte de la isla James Ross, los glaciares son impresionantes. La isla James Ross tiene un glaciar muy grande. Si ustedes miran la flechita, va marcando el borde del glaciar. O sea, todos estos, que son miles de metros de hielo hasta llegar al acantilado que baja al mar. El hielo cae de estos acantilados, generando unos ruidos impresionantes muchas veces, y forma glaciares de caída que después llegan al mar. Bueno, esta es la vista. Una Sí. cosa, que acá hay varias preguntas, yo igual ahora te interrumpo. Uno pregunta si se tienen que operar del apéndice para ir a la Antártida. No, ahora no, ya no. Pero en épocas anteriores era una condición, había que operarse del apéndice para poder ir, pero no, ahora ya no, ahora no hace falta. ¿Otra pregunta? No, hay varias más, pero esas eran insistentes. Sí, y así podías respirar un poco. Bueno,
Entonces, acá vemos Marambio, esta es la base Marambio, y esta es la pista que veíamos hoy en la otra diapositiva. Como ustedes pueden ver, es muy cortita, no es una pista muy grande. Pero además es de barro, entonces, si el tiempo, el clima está muy cálido, es un problema porque se derrite y el avión no puede aterrizar. O muchas veces hemos salido de Río Gallegos y cuando llegamos a Marambio se nubla, entonces el avión no puede aterrizar. Y el avión espera una hora, da vueltas alrededor de la zona una hora, y cuando no hay posibilidad de que se vayan las nubes, regresa de vuelta a Río Gallegos. O sea, hemos estado muchas veces 6, 7 horas arriba del avión, de gusto, porque no pudimos llegar. O sea, es una de las condiciones que muchas veces se ha repetido en distintas ocasiones. Esa es la pista cuando el avión está aterrizando. Una vez que aterrizó, se descarga la carga, baja la gente, se va gente nueva, gente que ya terminó su trabajo en la isla, y se lleva mucha carga, generalmente desde la base hacia el continente se lleva basura o se lleva alguna máquina que se rompió, algún motor que hay que reparar, que no se puede reparar en la misma base, y eso entonces hace que estos vuelos son en general uno por mes, y en tiempos de verano suele haber 3, 4 vuelos de estos aviones. Ahí estoy en la base Marambio. Al fin llegamos a la base Marambio. La base Marambio, como ustedes vieron, no es muy grande. Y a veces, ni bien llegamos, hay tormenta. A las pocas horas se desata alguna tormenta. Por lo tanto, no podemos realizar trabajo. Seguramente ustedes no están escuchando el sonido del viento, pero se lo podrán imaginar por cómo está volando la nieve en ese lugar. Cuando el clima mejora, pueden salir los helicópteros. Normalmente en el verano hay dos helicópteros en Marambio, que son los que llevan a los científicos hasta los campamentos. O sea, nosotros normalmente no vivimos en la base, sino que vivimos en campamentos, porque así estamos más cerca de las rocas que estudiamos. No podemos ir y venir todos los días a la base, o muchas veces trabajamos en islas que están a 100 kilómetros de la isla Marambio, en otra isla diferente. Entonces, esos científicos, o geólogos, o paleontólogos, establecen un campamento en ese lugar, y ahí permanecen 1, 2 meses, 3 meses, hasta que terminan de trabajar y el helicóptero los vuelve a buscar. Esos son los helicópteros, son en este caso Bell 212, son unos helicópteros estadounidenses. Probablemente algunos recuerden películas de la guerra de Vietnam, eran unos helicópteros de este tipo los que se usaban. Estos son un poco más modernos, más nuevos, pero son los helicópteros que usa la Fuerza Aérea Argentina. Entonces llegamos hasta el lugar donde decidimos trabajar ese año, y ahí descargamos todo el equipo. Los cajones estos que ven acá son los que tienen la comida para todo el tiempo que vamos a estar trabajando, y estas son las carpas que usamos. Cuando el tiempo está bueno, es genial. O sea, ustedes pueden ver ese cielo impresionante, hasta a veces uno siente calor. Y como ustedes pueden ver ahí, yo no tengo una ropa muy abrigada, porque la verdad que cuando el clima está bueno, se puede llegar hasta los 8 o 9 grados de temperatura. Bueno, este año en febrero, el 9 de febrero, se rompieron la barrera, la marca climática, la marca meteorológica, se hizo 20 grados, o sea, eso es increíble, es la primera vez en la historia que se registra una temperatura tan alta.
casi es insoportable, digamos, porque uno ya cuando está trabajando está acostumbrado a que haga -2, -3, 1, 2, 3, 4 grados, y de pronto que haga 20 es como morirse, digamos, es como llegar de pronto al Amazonas. Entonces es un cambio muy grande climático. Pero como ustedes pueden ver, cuando no hay nieve, cuando hay poca nieve, los afloramientos son muy buenos y los fósiles son extraordinarios. Estos fósiles tienen 40 millones de años y tienen una preservación increíble. Los atardeceres y las noches son espectaculares, o sea, son una cosa realmente increíble y estarán entre aquellas cosas que han marcado mi vida y será difícil de olvidar. Como pueden ver esta foto, y el trabajo, esos días lindos, esos días soleados o relativamente soleados, son muy placenteros, digamos, se disfruta mucho trabajar ahí. Pero claro, en una campaña de 2 meses probablemente tenga 20 días lindos y el resto son días como este que estoy mostrando acá, que es un campamento en pleno enero, todo nevado, todo con nieve, con 10, 12 bajo cero, y realmente es imposible trabajar en esas condiciones. En esas condiciones hay que permanecer adentro de la carpa y hacer cuarentena. Yo he tenido cuarentenas de 20 días, así que en una carpa, o sea que esto realmente de poder salir, ir al supermercado o ir hasta la esquina a tirar la basura, no representa una cosa muy, muy dura, digamos. Esto me parece mucho más duro y voy a mostrarles este videíto de cómo es una tormenta en una carpa. La verdad que no se puede escuchar el viento, porque me dijeron que no funcionaba el sonido, pero se lo pueden imaginar, digamos, no, tampoco es la muerte, ¿eh? Yo la pasaba fenómeno, nunca me aburrí, siempre traté de encontrar algo para hacer, leer un libro, cocinar, no sé, una serie de cosas que uno puede hacer en estas condiciones para pasar el rato. Algunas de las cosas que yo descubrí que se podían hacer era el desafío del papel higiénico, el desafío del rollo de papel higiénico. Eso lo descubrí mucho antes que Messi y que los futbolistas que participaron de eso. En este caso, lo que yo hacía era pushing con un rollo de papel higiénico y la verdad que me resultaba bastante útil porque me cansaba bastante y podía ejercitar un poco el trabajo. Bueno, esos días son largos, no se terminan más, pero siempre, digamos, si el grupo con el que uno está se lleva bien y tiene buena onda, no la pasa mal del todo. Digamos. Uno puede cocinar, puede, dentro de las condiciones en las que está, puede siempre leer un libro, si lleva una notebook puede ver alguna película. Digamos que yo, la primera vez que fui fue hace 25 años y la última vez fue el año pasado, por lo tanto, pasaron más de 25 años y las cosas han ido cambiando mucho. En las primeras campañas no tenía notebook para llevar, no había teléfonos satelitales, no había GPS, o sea, las cosas cambiaron muchísimo desde ese momento hasta ahora. Pero igual hay algunas cosas que se mantienen igual. Por ejemplo, el baño. Esas carpitas chicas que ustedes ven ahí son los baños. La primera vez que yo fui, dije, no, yo no voy a ir a cagar a ese bañito. Yo voy afuera. Y todo estaba lindo mientras no había tormenta. Pero cuando hubo una tormenta y quise ir hacer mis necesidades sin ir al baño, sin ir a la carpita baño, no sabía si había empezado o había terminado lo que había ido a hacer. Por lo tanto, desde ese momento empecé a ir siempre a la carpita baño. Además, no hay mucho problema porque está congelada, o sea que
ni bien fue uno y hizo sus necesidades ahí, a los 2 minutos ya está todo congelado y la verdad no hay olor, no hay nada, a no ser que salga el sol y haga 20 grados y ahí sí más vale no acercarse a la carpita baño. Hoy hay motos de nieve, hay cuatriciclos, que cuando yo fui la primera vez, hace 25 años, no había. Y de todas formas, fíjense cómo está este cuatriciclo. Está en el medio del barro hasta la mitad y ese cuatriciclo no se pudo sacar hasta que no vino un helicóptero y lo tiró para arriba. O sea, no hay muchas cosas que hay tecnología y elementos que son nuevos para estos tiempos, pero que muchas veces en esas condiciones suelen fracasar. Voy a mostrar algunas de las actividades diarias en un campamento. En un campamento es necesario hacer agua, porque no hay agua, no hay ríos, o los ríos tienen mucho barro, entonces lo mejor es agarrar hielo, agarrar hielo que llega a la playa y derretirlo. La otra cuestión es cómo nos comunicamos con la base o con nuestros familiares. Al comienzo de mi experiencia antártica, fue hace 25 años, se usaba radio, radio con la cual se podía conectar con la base por si uno se enfermaba o si le pasaba algo, si tenía algún problema o si necesitaba algo. Y también una vez o 2 veces por semana podía hablar con la familia, haciendo conexión por teléfono. O sea, uno hablaba por radio a Buenos Aires y desde Buenos Aires a uno lo conectaban por teléfono con la familia. Entonces, cuando decía cambio, el tipo en Buenos Aires le daba el pase a la familia para el familiar para que hablara, y así había que conectarse. Hoy hay teléfonos satelitales y es mucho más fácil esa conexión. Y en algunos lugares hay conexión a internet. O sea, en la base Marambio hay 4G, entonces uno puede conectarse tranquilamente. Pero en los campamentos sigue siendo la radio sigue siendo fundamental. Este es el interior de una carpita, de la carpita comedor o cocina-comedor, donde uno pasa la mayor parte del tiempo durante una tormenta. Tiene una hornallita para calentar una pava con agua, una botellita de whisky y una serie de elementos de comida para poder no tener que salir afuera o tener a mano esos elementos. Y esto es un poco la mesita donde se puede ver algo de lo que se come, ¿no? Una lata con dulce de batata, unos fiambres, una olla, debemos haber hecho algún guiso ese día, no sé. Pero bueno, siempre es muy importante hacer comida porque eso mantiene el espíritu en alto y después de 10 días encerrado en una carpa, tener una buena comida siempre es muy gratificante, y además para el que la hace también porque se entretiene, porque trata de satisfacer a los otros compañeros de la carpa, del campamento con algo rico. Entonces, normalmente esos días se aprovechan para cocinar. Como les decía yo, hay que hacer agua. El agua se hace derritiendo témpanos de hielo, los témpanos que llegan a la playa, que el viento acumula sobre la playa y que permite tomar pedazos de hielo fresco, bueno y derretir. Como yo les dije, estas fotos son de campañas, hay una variedad de campañas, porque recuerden que yo fui la primera vez hace 25 años y la última vez fue el año pasado, el anteaño pasado. Desde entonces, desde la primera vez hasta ahora, entraron en vigencia muchos protocolos y normas internacionales. Pero al principio esas normas eran mucho más relajadas.
O sea, uno podía, por ejemplo, llevarse en el bolso o en la mochila una bolsa de carbón y hacerse un asadito en la Antártida. Hoy eso está prohibido y no se puede. Pero en este caso, con unos colegas españoles, con los cuales compartí un par de campañas en la Antártida, hicimos un asadito en la playa, bueno, cerca de la playa. Como el suelo está congelado y es permafrost, o sea, es hielo, es barro congelado, para poder hacer el fuego habíamos ideado, inventado esta lata, sobre la cual poníamos la hornalla de la cocina, de la nafe que teníamos, y ahí cocinábamos nuestros pedacitos de carne. El aire es tan puro que el asado se huele por kilómetros, ¿no? O sea, acá uno hace un asado y lo huele el vecino, el de la cuadra, el de enfrente, pero en la Antártida uno hace un asado y el olor, si está en la dirección del viento, se siente por 2 o 3 kilómetros. Es realmente una cosa increíble y es porque el aire es tan puro, no sé, no hay polen, no hay olores de ningún tipo, por lo tanto, salvo la de los geólogos que llevamos 2 o 3 meses sin bañarnos, el resto, digamos, es muy puro y sin olor. En este caso lo que vemos es alguna de las faunas con las que convivimos a diario y que en esa época también nos podíamos acercar y sacarle fotos, hoy las normas lo impiden, o sea, hay que mantener una distancia prudencial de los organismos, no se los puede molestar, no se los puede afectar en su vida. Bueno, esto es todo lo que tenía para contarles. A ver si puedo ver un poquito las caras de los participantes en la reunión. Si tienen alguna pregunta. Silvio, hay miles de preguntas. Bueno, veo que está conectada Andrea Concheiro. Andrea, mi jefa de campamento, ¿cómo estás? Escúchame, Silvio, antes, ¿por qué no dejas de compartir la pantalla así es una cosa menos? Perfecto. Quisiera hablar con Andrea. AZU 749-7449. Silvio, acá 5/5. ¿Cómo estás? 7-3 cordiales, Andrea, ¿cómo estás por ahí? Muy bien, un 8-8. Excelente tu charla, llegué tarde, pero me emocioné. Casi me pongo a llorar, hermano. Bueno, quiero para todos los que están escuchando comentarles que Andrea fue responsable de que yo estuviera en la primera campaña antártica y ella fue mi jefa de grupo y eh, estuvimos como 20 días en un campamento en la isla James Ross. La verdad que fue una experiencia tan traumática que no quise volver nunca más a la Antártida, hasta que pasaron como 10 años y volví. Y Andrea puede contarles por qué razón fue que no quise volver nunca más, qué nos pasó en esa campaña. No, prefiero que vos la cuentes porque quiero ver tu carita. Dale, adelante. No. Por favor, Andrea. No, yo estoy acá escuchando y además hay 100 preguntas. Tenés un auditorio enorme. Contame vos, dale, Silvito. Bueno, estábamos con Andrea y con Gustavo Horter, los tres en un campamento en la isla James Ross, como a 100 kilómetros de Marambia. Y hacía como 10 días o 15 días que la temperatura no subía de 10, 12, 13 grados bajo cero. Por lo tanto, tomábamos un mate y lo dejábamos arriba de la mesa y a los 10 minutos estaba congelado. Por lo tanto, ya no se podía trabajar, porque no había forma de despegar las piedras ni de salir afuera, y la verdad que era una situación muy dura, muy difícil. Y Andrea, que era la jefa de grupo, pidió a la base que nos vinieran a replegar. Replegar quiere decir a rescatar y llevar de nuevo a Marambia.
dijeron, bueno, para tal día, tal hora, qué sé yo, prepararon todo, y cuando empezamos a desarmar, desarmamos el campamento y guardamos todas las cosas, y escuchamos el ruido de los helicópteros que venían, desarmamos la última carpa que nos quedaba, y en ese momento se levantó un viento tremendo. Imagínense, no sé cuánto sería el viento, pero los helicópteros tuvieron que volverse a la base y nosotros no podíamos armar ninguna carpa. Por lo tanto, pasamos, no sé cuántas horas tirados atrás de un cajón, y la verdad que la situación fue muy dramática, y es donde nos empezamos a preguntar qué mierda hacíamos ahí y por qué habíamos ido. No sé si querés agregar algo, Andrea. Si te podés recordar, llevamos a un compañero que es un hombre importante, pesa más de 120 kilos. En el momento en que levantamos la carpa estructural esa que vieron, en el momento que la vamos a cerrar, embolsa el aire en una ráfaga y se lo lleva como si fuera un barrilete a nuestro compañero importante y se da la cabeza contra una piedra. Entonces Silvio sale corriendo y nuestro compañero no reaccionaba. O sea, dijimos, se murió. Encima los helicópteros se iban y nos dejaban, y bueno, yo creo que de ahí viene el trauma. Lo más traumático fue que tuvimos que jugar casi 12 horas al Sufra adentro de una carpa hasta que nos vinieron a buscar a las 7 de la mañana. Sí, yo creo que fueron más, fueron como 2 o 3 días, Andrea, que tuvimos que estar adentro de esa carpa los tres, aguantando y esperando a que nos vinieran a rescatar. Pero bueno, sí, es cierto que con el tiempo uno va como olvidándose de esas experiencias malas y va recordando las buenas, y es como que, no sé, volví 7 veces más, creo, después de eso. Acá hay varios que piden un libro y preguntan también si se murió. No se murió, por suerte, el compañero de ellos, así que no hay problema. Hay varias preguntas, no sé si... Hay uno que pregunta que ¿cuál fue el cambio que más te impresionó desde la primera vez que fuiste hasta el año pasado? Sobre todo teniendo en cuenta lo del cambio climático. Si viste algún cambio. Sí, yo no, o sea, Andrea puede hablar más que yo sobre las primeras veces, porque ella fue varias campañas antes que la mía, pero no sé, Andrea, vos nunca habías visto ríos en Ross, ¿no es cierto? Bueno, mira, nosotros la experiencia más importante después de la campaña esa traumática tuya el año siguiente, llegamos a registrar 14 grados y ahí en Bandy teníamos ríos. Después, más o menos en el 90, en el 2000, en el 2010, siempre hubo tormentas muy grandes y mucho frío. Pero bueno, en Rossi llegamos a tener ríos y tener que cruzarlos envueltos en bolsas de consorcio. Y después lo más importante fue que en la zona de Rabos hicimos acampar el año 2009, donde se había hecho campamento en el año 89, habían pasado 20 años y nos dimos cuenta que donde nosotros queríamos acampar, que había un glaciar y una morena, se había retirado el glaciar 5 kilómetros hacia el interior de Ross. Así que eso es una prueba, ¿no? Sí, digamos, lo que dice Andrea es lo que confirma la mayor cantidad, la mayoría de la gente que trabaja en Antártida, y es que, digamos, antes no había ríos y ahora hay ríos, los glaciares retroceden, bueno, la barrera de hielo se ha roto ya en varias oportunidades, ¿no? Gente como Rudy del Valle o como Esbarcan, ¿no? Han presenciado y han visto y han estudiado este cambio, ¿no? No sé, Andrea, si querés agregar algo más sobre esto. Acá hay algunos preguntando qué dieta llevan en la Antártida, si comen más, si hay alguna dieta especial. Llevamos mucha mayonesa, mucha mayonesa. Se llama la
de engorde. Tomamos 15.000 más Es la dieta. y 200 galletitas. No, estas son intimidades de campamento, y es porque a Andrea le gusta mucho la mayonesa, entonces siempre hacemos entre campamentos intercambios de cosas que uno tiene y a otros les falta, y cuando hay alguna posibilidad de contacto entre un campamento y otro, bueno, al campamento de Andrea siempre iba mayonesa. Otro pregunta, ¿cómo son los días y las noches en la Antártida cuando ustedes van, no? Bueno, me gustaría que hable Andrea un poquito, yo ya hablé mucho. No, Silvio, yo estoy acá de espectadora, vos sos el conferencista, dale, contá vos, dale que yo te escucho. No. Andrea, perdona que interrumpa. No son conferencias, estos son encuentros de sociabilidad académica, con lo cual todos los que estamos conectados tenemos casi la obligación de socializar académicamente. No te queda otra, Andrea. Bueno, no sabía. Yo entré nada más que me mandaron algo al celular y dije, bueno, voy a meterme la primera vez, la segunda vez en el día que me meto por primera vez en el Google Meet y me encantó. Y cuando lo vi así, me dio una emoción. Espera que justo lo agarré con las fotos de la carpa baño. Así que bueno, no sé, a ver, te respondo la pregunta, volvémela a hacer. No, preguntaban cómo son los días y las noches en la época que ustedes van, si tienen la misma duración y demás. Eso lo preguntan los chicos, ¿no? Ok. Bueno, buenas tardes, chicos. Estoy encantada de estar con ustedes. Me encanta esto del encuentro de sociabilidad académica. Verán que los académicos somos bastante desestructurados, algunos de nosotros, otros no. Pero la verdad que qué lindo. Los felicito a todos los que están con esta iniciativa. Bueno, vamos con los días. Normalmente nosotros nos llevaban, no sé, ahora antes nos llevaban en enero y nos retraían o nos devolvían al continente en marzo. Entonces, para arriba, más o menos, había casi noche. La noche era casi un atardecer entre la 1:30 de la madrugada y las 3, 4 de la mañana y otra vez volvía a salir el sol. ¿Qué ocurre? Después, más o menos el 30 de enero, hay un cambio grande y uno empieza a registrar que cada día el atardecer antecede al atardecer del día anterior 7 minutos. Eso significa que si uno se queda hasta el 15 de marzo, a las 8 de la noche es de noche cerrada. Y las mañanas, en vez de amanecer a las 4 de la mañana o a las 3:30, de ese estado de penumbra, a las 6, 6:30, 7 ya hay luz. Eso es más o menos lo que se ve. Ya en el invierno, ya en abril, más o menos es lo mismo que ocurre en Tierra del Fuego, que las horas de luz son muy pocas, y después se llega a lo que es la noche polar en lo que es el invierno antártico, que dura aproximadamente octubre. Así que en octubre después los días son cada vez más largos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Acá hay una chica que pregunta por qué tantas naciones les interesa la Antártida y cómo es el tema del territorio, si hay lugares o límites para hacer investigaciones. ¿Vamos? Silvio, dale. No, vos, dale vos. Bueno, lo que estaba preguntando era, ¿por qué? Bueno, primero que es un continente que es prístino y que existe lo que se llama el Tratado Antártico y después lo que se llama el Protocolo de Madrid, que indica que la Antártida va a ser un continente de paz y de investigación. O sea, no se pueden hacer pruebas nucleares, no se pueden hacer estudios de petróleo ni estudios mineros, no se pueden llevar armas, no se pueden poner bases militares, a pesar de que hay muchas bases antiguas que son militares, y digamos, es un continente porque es una zona donde... Sí, se escucha, la conexión de Andrea es muy mala, no se escucha. Ay, bueno, perdón, ¿me escuchan ahora mejor? Sí. Seguí. No, pero no se escucha. Dale, que siga Silvio, porque no se te escucha, Andrea. Bueno, no, lo que decía Andrea es que hay un tratado y un protocolo, el Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid, que son por los cuales se rigen todos los países, o casi todos los países que han adherido a él.
en esos tratados se establece que la Antártida es un territorio libre de armas, libre de, digamos, no hay fronteras, los países tienen reclamados territorios ahí, pero no quiere decir que sean de ellos. O sea, nosotros decimos la Antártida Argentina, pero no existe la Antártida Argentina como tal, sino que es el territorio que reclama la Argentina, no quiere decir que sea de la Argentina, o que tenga, digamos, posesión la Argentina. Entonces es un territorio que está destinado a la investigación básicamente. ¿Y a la investigación de qué tipo? De muchísimos tipos. De meteorología, de física, de geofísica, de geología, de paleontología, de biología. O sea, es un laboratorio enorme para un montón de campos de estudio. No sé si eso más o menos explica o responde la pregunta. Sí, ahora hay uno que pregunta, al momento de ver los datos, ¿cómo hacían? No entiendo, igual. En realidad lo que hacíamos en el caso de geología o de paleontología es cuando el clima está bueno, salimos a trabajar, tomamos nuestras mediciones, tomamos nuestras muestras de piedras, de rocas o de fósiles, y esas muestras vuelven con nosotros o en algún vuelo posterior y las tenemos para estudio en los laboratorios que cada uno tiene en sus universidades o en sus institutos. Otra pregunta acá, hay varios interesados en ir, te digo, ¿eh? Preguntan, ¿qué trámites hay que hacer para poder ir a la Antártida? Conmigo no cuenten, yo ya lo avisé, conmigo no cuenten. Bueno, en general son proyectos de investigación. Los investigadores que tienen un proyecto van a trabajar a la Antártida, y en esos proyectos muchas veces se incluyen colegas de otras universidades o institutos, o incluso a veces alumnos que van a hacer su tesis de licenciatura o de doctorado en la Antártida, en temas de la Antártida, pero siempre vinculados a un proyecto de investigación. Eso en el caso de la investigación. En el caso de gente que va, por ejemplo, a mantenimiento de equipos, de meteorología, o van por otras vías, digamos, van por la vía del Servicio Meteorológico Nacional, o de la Fuerza Aérea, o del Ejército, ¿no? Que tiene divisiones antárticas. Igual acá todo pasa por el Instituto Antártico, ¿no? El Instituto Antártico Argentino. No, lo que es investigación. Lo que es investigación pasa por el Instituto Antártico Argentino, y yo supongo también por el Servicio Meteorológico Nacional, el Ejército, las Fuerzas Armadas en general, ¿no? El Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina, lo que hacen es la logística, prestan la logística para hacer las campañas. Ahí veo que Andrea dice, a veces se sacan testigos también. O sea, hay gente que estudia, por ejemplo, registros de lagos que hay en la Antártida o de hielo, y en ese caso se sacan testigos. O yo pienso en Alberto Caselli, que trabaja o ha trabajado mucho tiempo en Decepción, también debe tomar muestras de gas o de agua de los volcanes que hay en la zona, ¿no? Y después otra pregunta, si los laboratorios que tienen ahí tienen buen equipo o más o menos. En general. No hay laboratorios muy importantes en la Antártida, digamos, salvo para preparación de las muestras para poder traerlas de vuelta. Bueno, sí, hay algunas bases que tienen laboratorios en donde se procesan muestras, pero en el caso de Marambio, ahí no hay laboratorios. Se toman los datos nada más.
Silvio, cuando vos dijiste que los investigadores y bueno, también los alumnos avanzados o los técnicos van por distintos proyectos de investigación u otro tipo de funciones que tienen que hacer, pero también hay también tienen que pasar una serie de cuestiones que los seleccionan de alguna manera. ¿Por qué no le contás un poquito eso? Bueno, Por más que tengan un proyecto, quizás algunos no puedan ir. claro, porque hay que pasar un test psicofísico, digamos. Tenés que estar bien físicamente y también psicológicamente, ¿no? Pero bueno, si fui yo, no creo que sea un problema lo psicológico. Y después habían preguntado, más allá del accidente que tuvieron con la carpa, y Guillermo era Holmes, que hubo algunos otros accidentados, preguntaron en el canal. Bueno, siempre ha habido, en todas las campañas ha habido casos de accidentes. No sé, Andrea, si querés decir algo sobre eso. No sé si. Oh, Me parece. a ver, ¿me escuchás? Sí, Andrea. Accidentes, bueno, en general son cosas menores, ¿no? Accidentes más grandes a veces ocurren en el rompehielos y ha ocurrido situaciones a veces muy difíciles. Y a veces, con respecto a lo que vos señalabas de la parte psicofísica y de que había sido, claro, en función de tu forma de ser, vale la pena señalar que han ocurrido cosas increíbles, personas que estaban muy bien, que estuvieron sometidos a una situación de encierro, no en campamentos, sino en bases, de llegar a colchones de una base y tener que replegarlos porque el aislamiento les produjo algo increíble. Ahora lo estamos notando, ¿no? Con esta situación que estamos viviendo, que hay personas que son más resilientes a estar en encierro, encerradas y demás. O sea que los accidentes más graves que se han producido son por efecto de personas que han estado un poco fuera de sí, por la situación de estar así encerrados, ya fuera en una base, no en un campamento, en general un campamento es muy libre, muy sana, muy compañera, entonces una vez que alguien está mal, inmediatamente sale. Los accidentes, los pequeños accidentes son generalmente por el manejo de combustible y de fuego. Hemos perdido algunas carpas, alguna vez por efecto ha tomado fuego un calentador y se ha encendido la tela de una carpa, pero una quemadura o una fractura, que en nuestros casos siempre nos cuidamos mucho, no hay. Siempre se cuida, lo más importante es pasar la revisación médica del odontólogo, aunque ustedes no lo crean. Es lo más importante. Gracias, Andrea. Después acá preguntan si como turista se puede ir o es solo por investigación. Sí, hay cruceros que van a la Antártida, pero bueno, tenés que juntar más plata que para hacer dataciones de circones. Sí, sí, hay turistas que van en crucero y sí, pero son cruceros en general muy caros, ¿no? Por eso decía que estuvimos hablando la otra vez con los chicos de las dataciones y lo que valía datar las rocas, qué sé yo, y por eso les hago el comentario, ¿no? Porque nos preguntaban por qué no hacíamos dataciones más seguido y les decíamos que era muy caro. Bueno, podemos usar dataciones, podemos usar los dólares para ir a visitar la Antártida. Después acá hay un chico que pregunta si la Antártida tiene influencia directa sobre el clima en el planeta, pero esta pregunta no sé si la pueden contestar ustedes. Sí, claro, digamos, la Antártida, bueno, la corriente circunantártica es una corriente oceánica que se estableció bueno, todavía no hay acuerdo general sobre en qué momento, pero fue en el Paleógeno, y esa corriente aisló a la Antártida de recibir aguas cálidas de latitudes más bajas, por lo tanto comenzó el proceso de enfriamiento hasta llegar a la Antártida que conocemos hoy. Y esa corriente distribuye agua fría hacia todo el planeta. Y eso hace que
clima esté muy controlado, muy regulado por esta corriente, ¿no? No sé, Andrea, si querés agregar algo de esto. No, querido, vos lo explicaste muy bien. Y bueno, sí, el tema del clima del planeta, lo que sí se estudió a partir del momento en que se encontró el tema del agujero de ozono y demás, todos los años la base Marambio tiene un registro, en realidad en la Antártida desde el año 1904 se tiene un registro de temperatura diaria tomada cada hora. Y bueno, eso se ha ido viendo en tiempos actuales, cómo ha ido cambiando el clima. Eso es sumamente importante para hacer predicciones a futuro. Y bueno, lo que decía Silvio es totalmente real, ¿no? La corriente circumpolar antártica es fundamental, y es fundamental también para todo lo que hace al ecosistema marino, sobre todo en el Océano Atlántico Sur y su productividad, así que es fundamental. De hecho, es un tema que yo creo que los geólogos y los paleontólogos cada vez vamos a tener que ir modificando nuestras líneas de investigación para adecuarnos a esa temática, que es importante. Y había otra más. Había una pregunta al inicio que decían qué tipo de rocas había. Los chicos, viendo las fotos que mostró Silvio, dijeron que había rocas sedimentarias, y eso le dijimos que estaba muy bien. ¿Ustedes vieron otro tipo de rocas? La pregunta es para quién es, ¿para mí o para los demás estudiantes? Para vos, porque por las fotos que vimos eran solo sedimentarias. Entonces Sí. preguntaron si había, además de rocas sedimentarias, si había otro tipo de rocas. Por ejemplo, en Marambio hay diques de rocas ígneas, en la isla James Ross hay enormes, potentes sucesiones de rocas volcánicas, y en la península antártica hay rocas ígneas, hay rocas metamórficas, hay una gran variedad de rocas. Lo que pasa es que como ya dijimos, en muchos momentos, en muchos lugares está tapada por hielo, ¿no? Está cubierta por hielo, por nieve, pero en muchos otros lugares se pueden apreciar muy bien. Acá hay varios que dicen que salió una noticia que se descubrió actividad volcánica en la Antártida, y eso es algo conocido. Ya, como dijo María, la semana que viene o la otra, no recuerdo bien, va a estar Alberto Caselli, que es el director del IIPG, perdón, y él va a hablar de eso. No se preocupen, que Alberto les va a hablar de los volcanes en la Antártida seguramente, o por lo menos le podremos preguntar. Perfecto. Bueno, no sé. ¿Alguna Si no otra pregunta? Si quedó alguna. Atina pregunta cómo es el proceso para que acepten un proyecto así, o cómo surgiría la idea de hacer este tipo de proyectos. Bueno, eso lo podemos ver en las clases más adelante. En general se trabaja con grupos de investigación, ¿no? Pero no sé si quieren aclararlo. Sí, me parece que eso se puede hablar después bien en las clases, o comentarles cómo es que se puede presentar un proyecto. Silvio, aprovechando que está también Andrea, y que nosotros con los alumnos trabajamos bastante cómo se organizan las campañas o las salidas de campo, y a su vez estamos fortaleciendo mucho para que ellos aprendan a trabajar en equipo. Y vos mencionaste el tema de que Andrea fue tu jefa de grupo. A mí me interesaría que explicaran cómo funciona eso, cómo funciona un grupo en cuanto a los vínculos entre ustedes en lo laboral, y por qué tienen que tener un jefe de grupo, qué funciones tiene, qué responsabilidades tiene, y qué pasa si hay problemas en esa jefatura, podríamos decir, o en los que están recibiendo la gestión de esa jefatura. Me parece que la persona para que responda a esto es Andrea. La dejo a ella. Bueno, les cuento un poquito. En realidad, si bien el ambiente antártico es un ambiente
de científico, toda la parte de logística, la mayoría de las campañas iniciales desde los años 50 en adelante fueron siempre dirigidas por personal de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que actúan, bueno, son en algunas bases está la Marina, en otras está la Fuerza Aérea y en otras está el Ejército. Entonces ellos tienen una estructura muy vertical y esa estructura vertical de alguna manera derrama dentro de lo que es la estructura del Instituto Antártico, porque hay que tomar a veces decisiones importantes, ya sea en los campamentos o en los movimientos de las personas que están en esos campamentos o en las bases. Nosotros hay una estructura que primero está el jefe científico, el jefe de la expedición, que es un científico, hay un jefe militar y hay un jefe científico. En las bases hay un jefe de base y hay un jefe científico en la base y va a depender, va a tener que reportar sus acciones científicas al jefe científico general de la expedición. En cambio, en los campamentos está el jefe científico importante, el jefe de la expedición, y después hay distintos campamentos. Cada uno de esos campamentos tienen 4, 5, 6 personas. Otros años, cuando había muy poquito dinero, había 2 personas, íbamos 2 personas, 3, 4. Con Silvia hemos hecho expediciones de 4 y de 3 personas. Entonces, normalmente el que es el jefe del grupo es la persona que tiene más experiencia en el terreno. No necesariamente tiene que ser tiene que estar en una posición académica superior. Generalmente eso es consecuente, ¿no? También con sus expediciones y su experiencia académica, pero normalmente el jefe del grupo, el jefe de un campamento, por ejemplo, el nuestro llamaba o geomarambio, o micropaleontología, o georros, esa persona es la que más conoce. ¿Qué quiere decir? Que más conoce, no solamente conoce el terreno, conoce la logística, que es todo lo que les explicó Silvio, desde el planeamiento de todo lo que es alimentación, equipos de radio y demás. Tiene que conocer todo, tiene que saber manejar todo y tiene que poder enlazar bien la relación de su grupo con la base Marambio, con un depósito polar o tambucho, y también con los helicópteristas o la Fuerza Aérea. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, Andrea, perfecto. Bueno, entonces eso es cómo se estructura o quién decide que alguien es jefe de grupo. Eso normalmente ocurría entre los años 70 y los años 90 y 2000. A partir del año 2002, 2003, donde la financiación no solamente provenía del Instituto Antártico, sino de proyectos de investigación, principalmente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, muchas veces las personas que eran que lideraban los campamentos o los grupos eran los jefes de proyectos de investigación. Pero no necesariamente tenía que ser así. Podía ser que uno, en mi caso, tenía proyectos de la agencia y tenía experiencia antártica. Entonces, bueno, bingo. En otros casos había personas que tenían muchas campañas antárticas y sin embargo llevaban a científicos que formaban parte de un proyecto de investigación. Eso es a lo que hace la parte jerárquica. La otra pregunta de María era una pregunta mucho más profunda que hablaba de los vínculos. Los vínculos, la Antártida congrega personas que a lo mejor en un año no se ven y que tampoco se elegirían para tomar ni siquiera un café. Sin embargo, cuando están ahí se genera una especie de hermandad, de cofradía, no sé cómo decirles, de estructura de clan, de manada, en la que uno realmente se encuentra en una situación de compartir momentos únicos con personas que nunca se hubiese imaginado. Entonces, normalmente se dan 2 tipos de situaciones. Personas que eran amigas vuelven muy amigas, o personas que eran muy amigas vuelven distanciadas, o personas que no se conocían se transforman en amigos para toda la vida. Ese es el tipo de vínculo que ocurre o que se da. ¿Por qué? Porque uno está encerrado de alguna manera durante 2 meses en una carpita de 2 metros por 2 con otra persona que a lo mejor la conoce ahí y tiene que convivir las 24 horas con esa persona.
de esa convivencia puede salir un resultado que sea extraordinario, con afectos, ya les digo, entrañables, que uno no se ve y cuando se vuelve a encontrar es un afecto muy, muy grande y ganas de compartir, de trabajar, de investigar, de hacer cosas, de cocinar, lo que sea, o bien se genera una intolerancia que es muy marcada, después sobre todo del día más o menos 20 de convivencia. Hay un efecto que le llaman el famoso día 20, donde la intolerancia, ahora uno, Silvio y yo conocíamos un compañero en común, que uno le decía buenos días, y él respondía buenos días para vos. Así que pueden imaginarse el tipo de situaciones de roces que se pueden dar a luz. Pero, por ejemplo, me gustaría sí señalar que Silvio es un extraordinario líder, tiene sí, tiene una capacidad de liderazgo enorme, porque sabe darle a cada uno de sus compañeros el entusiasmo que necesitan para seguir caminando. Y, por ejemplo, cargarle una mochila con unos cuantos fósiles, más de los que debiera cargarles. Entonces, el que tiene un físico privilegiado le dice, vos tenés un fisicacho, tenés que seguir adelante, sos magnífico. A otro le dice, mira, cuando lleguemos a la carpa, yo te voy a hacer una tortillita de papas, y bueno, entonces ese sigue caminando. A otro le dice, mira, te voy a conseguir un alumno para que hagas 5 tesis de licenciatura. Y así entonces el doctor Casadío, con un gran espíritu y con una psicología fantástica, logra que sus compañeros se motiven para llegar a veces 2, 3, 4, 5, 6 kilómetros en medio del barro, en medio de la nieve. O como me pasó a mí, que por jorobar a un alumno que no lo podía domesticar de ninguna manera, se me ocurrió llevarlo con 20 casi bajo cero al terreno. Y mi amigo, hermano Silvio Casadío me decía, fuimos a ver una party lineation, y él me decía, Andreita, volvamos al campamento, que me quiero tomar un chocolate. Pero bueno, nos la bancamos, el muchacho caminó, nosotros caminamos, volvimos, el doctor Casadío hizo unas empanadas de carne cortada a cuchillo extraordinarias con la masa, y bueno, eso es un poco, María, el tema vínculos. Sí, ¿Qué pasa si...? Me interesaba en esa jefatura, la importancia de esas jefaturas para garantizar, o no, según cómo sean esos jefes, la seguridad del grupo, porque la Antártida no es un territorio común y corriente para hacer una campaña. En todas las campañas hay cosas importantes de seguridad, pero en la Antártida tienen sus particularidades. Y ha habido, creo yo, accidentes serios cuando o se ha roto esa especie de respeto por la gestión o la jerarquía del jefe, o el jefe ha sido demasiado flexible en esas cosas o desprevenido y ha habido accidentes serios. Claro, claro, entiendo perfectamente lo que decís. Normalmente el vínculo que se establece es un vínculo fluido, y no hay un jefe, sino puede ser un jefe de grupo, pero si sos un jefe de grupo, pero no tenés liderazgo en el sentido de acompañar a tu gente, de levantarte un día de tormenta y servirle un desayuno a todos, un poco como hacía Shackleton, que nosotros lo hacíamos sin saberlo, es algo natural que nace. Normalmente sin liderazgo no funciona la cosa, pero lo que se necesita, en los casos que vos señalás, es que la persona sea lo suficientemente, no sé, versátil para comprender determinadas situaciones, y cuando hay una situación de peligro, realmente llamar la atención. Un ejemplo. Nosotros teníamos uno de nuestros compañeros que decidió caminar solo en la Antártida. No se camina solo, sobre todo en James Ross, porque hay glaciares y glaciaretes. Él cruzó un puente de hielo solo porque quiso cruzarlo solo y no dijo nada, y nosotros lo vimos. Entonces después, cuando volvió al campamento, le digo, mira, esto no lo hagas más porque te vi, no lo tenés que hacer, porque si se cae el puente de hielo, después nos tenemos que arriesgar nosotros para ir a buscarte. Entonces ese tipo de cosas suceden. También puede suceder, como nos ha ocurrido conjuntamente con Silvio, de tener personas que de ninguna manera, ¿cómo puedo decirles? Respetaba a la persona que tenía más experiencia.
o sea, una persona que no estaba muy ubicada, y entonces llevó a tener que ubicarlo. ¿De qué manera ubicarlo? Bueno, decirle, mirá, si seguís así, vas a tener que, existe una figura que es la figura del repliegue, que es replegar a la persona del campamento a la base y de la base a Buenos Aires. El tema es que no siempre es fácil hacerlo. Hay veces que se puede hacer, otras veces no se puede hacer, y bueno, en el caso en que no se puede hacer, normalmente lo que se hace es aguantar de la mejor manera, tolerar la situación, y cuando uno regresa, en el caso del jefe de grupo, si tiene un problema, tendrá que hacer un informe explicando las causas que piden que esa persona que ha ido se la separe de los grupos, porque o pone en juego la salud de los compañeros, o por lo que fuera. O sea, normalmente todo tiene que fluir. Marianela Talevi, que también fue a la Antártida, yo creo que si mal no recuerdo fue jefa de grupo también, dice que hay que desarrollar la paciencia, básicamente. Bueno, yo la verdad que hace 10 años que no voy, les soy sincera, no, y ya tengo 57 en mi haber, no sé cuánta paciencia pueda tener. O sea, no sé, ahora si realmente muchas veces me pregunto si puedo mantenerme más o menos en mi eje. Nunca me mantuve mucho en mi eje, ¿eh? No soy de las personas ni tolerantes, pero sí dedicada. O sea, no voy a pedirle a nadie que haga algo que yo no haga, ni voy a pedirle a alguien que tome frío si no me voy a mover, no le voy a pedir a alguien que haga agua si no la voy a hacer yo también. O sea, soy sumamente compañera, pero no sé, esto que dice María Lera de la paciencia, yo entiendo que es posible. La medida también que uno es más grande, yo solo les cuento una experiencia muy chiquitita, pero que es importante. En Punta Rabot nosotros acampábamos a 300 metros de altura porque se nos retiró el glaciar. Uno de los jóvenes atleta, campeón panamericano de atletismo, decidió que se quería mojar los pies en el mar. Entonces yo le dije, bueno, mira, ese día era un día, acababa de nevar, le digo, mira, ahora está muy nevado, mañana que esté un poco, que veamos un poco más por dónde podemos bajar, porque eran 300 metros de pendiente, le digo, vamos todos juntos, vos te pones en la malla de baño, te tomás un baño, te abrigás, inmediatamente te cambiás, te abrigás, bien abrigado y volvemos a subir. Bueno, él en ese momento me desafió, me dijo, no, yo voy ahora. Y le dije, no vas. Entonces me dice, voy. Le digo, no vas. Voy. Le digo, bueno, si vas, esta noche estás en Marambio. Conclusión, la persona no fue. Y ese muchacho, al día siguiente, tal como le prometimos, como un niño pequeño, bajamos todos, tomó su baño, metimos los deditos de los pies en el agua, lo acompañamos en la travesura, regresamos, todo bien. Ese chico después se casó con una médica y hoy vive en Chile. Y la esposa me dice, hiciste muy bien. ¿Por qué tomé esa actitud tan así, tan que pareciese, no muy simpática? ¿Qué pasaba si el muchacho, al entrar en el agua con temperatura 1 - 1, que había hecho un esfuerzo muy grande, hacía un paro cardíaco? ¿Cómo subíamos los 300 metros de altura con él, otras 2 personas? ¿Cómo lo llevábamos a la base? ¿Cómo avisábamos? Teníamos unos handy que no tenían alcance hasta la base. Entonces hay veces que uno tiene que hacer un poco de papá y decir, no lo haces porque no. Las razones uno las conoce. Bueno, la esposa que era médica me agradeció enormemente que hubiera tomado esa decisión, porque hoy tiene a su esposo en Chile, tiene 2 hijitos, y bueno, a veces son tonteras, pero eso desgasta. Lo que yo quiero agregar es que Andrea, como ustedes notan, es una muy buena jefa de grupo. Sabe todas las cosas, cómo hay que armar la radio, cómo no, la carpa acá no, hay que ponerla allá, o sea, yo eso no tengo ni idea y me hubiera muerto 1000 veces en la Antártida. En cambio, Andrea tiene esa experiencia y ese conocimiento que es invalorable, y por eso fue jefa de grupo muchas veces. Gracias, Silvio. Bueno, creo que si no hay ninguna otra pregunta, es el momento de hacerlo. Bueno, yo
Si me permiten, quiero agradecer a Andrea que esté acá. La verdad que fue inesperado y yo le debo muchísimo a ella porque todas las campañas fueron en parte gracias a que ella me introdujo en sus proyectos y pude comenzar con esos trabajos allá. Así que para mí es como mi maestra antártica. Gracias, Silvio, pero no es tan así, no es tan así. La verdad que fue muy lindo tenerte en los campamentos, la pasamos muy bien juntos y la verdad que todavía nos merecemos tal vez retirarnos juntos, ¿no? Hacer un funeral vikingo de algunas pilchas viejas que tengamos, que queremos tanto. Y No son, sé si todavía seguís con tu pantalón jean con los remiendos. y son un poco hermanos también. ¿Cómo, cómo? Sí, Son un poco hermanos también. Ah, sí, bueno, en realidad descubrimos en el año 94 en un congreso de paleontología en Trelew que éramos casi hermanos, porque los dos nacimos el 6 de marzo del mismo año. La diferencia es que parece que yo nací a las 9:20 de la mañana, no sé, Silvio. Así que él me dice que nací antes. Pero fue una casualidad muy grande. Empezamos a trabajar juntos y Silvio me invitó una vez a su casa. Él había hecho un viaje por Suecia y me invitó a ver las diapositivas a su casa y la forma de ser de Silvio, los intereses que tenía. Yo digo, pero este chico es como si fuera un clon. La verdad que si nos conocen no nos parecemos mucho, para nada. Y tenemos formas de ser muy diferentes. Sin embargo, hay algunas cosas que somos muy parecidos. Así que bueno, él es mi hermano, digamos, es mi hermanito menor. Y yo siempre quise que Silvio fuese a la Antártida. Él fue y dijo, no vuelvo más, no vuelvo más, como dice siempre. Dice que no a algo y después tiene un poco el sí fácil. Y volvió unas cuantas veces y me alegro mucho porque él ha hecho trabajos muy interesantes. Después hizo comparaciones muy interesantes con Nueva Zelanda. O sea, es un creativo, como buen pisciano, es creativo, no para, siempre se mueve y la verdad que fue excelente compartir no solo las campañas, el trabajo científico, sino nuestras caminatas, que eran para sacar balcones. Así que bueno, siempre quedarán en mi memoria y en mi corazón, Silvito. gracias, Andrea. Bueno, para terminar, yo había pensado, eh, los chicos de primer año me conocen porque di una charla en el curso de ingreso y eran 2 o 3 videoclips con musicales que me parecían interesantes y que mostraban cosas geológicas. Y hoy elegí, me hubiera gustado poder pasarles un video musical, pero yo tengo un problema técnico y no lo puedo poner. Entonces le pediría a Maísa o a Ricardo que lo pongan. Es una canción de Sting que se llama Frágil y que me parece muy importante en esta época en la que vemos cuán frágiles somos, cuán, digamos, dependiente de los demás. Es una canción, una versión que hace con Steve Wonder, que me parece que es una de las mejores que he oído y que me parece que podrían cerrar muy bien esta charla. Así que lo disfruten. Muchas gracias, Silvio. Maísa no se está escuchando. Hola, Maísa. Me parece que seguimos con el mismo problema técnico. Pruebo yo, pruebo yo. Se ve que no se escucha. Bueno, Pruebo yo, no hay... ¿Cómo? Pruebo yo, pruebo yo. Probá vos, si no les paso el link.
Yo con Silvio probé y se escuchaba, Iván, ¿Se escucha? Sí, ahora sí. De bajo, boludo. Eso. Blood will flow, complexions glow, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stain away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument, and nothing comes from violence, and nothing ever good. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from the sky, like tears from the sky. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. On and on, rain will fall like tears from the sky, like tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Lamentablemente no se escuchaba muy bien y se veía muy bien, pero se las recomiendo para que la vuelvan a ver. Ahí Marisa dice que pasó el link y está subtitulada y creo que es muy especial para esta época que nos toca vivir. Así que un abrazo a todos y nos vemos la próxima. Gracias, Silvio. Ay, no sé si están conectados. Chau, chicos, gracias. Conéctense mañana.